Buenas tardes, estimado profesor José Antonio Chacón. Hoy vamos a hacer la explicación de lo que es estadística. Nuestro grupo está conformado por Marta Cristina Pérez, Sandra Patricia Cifuentes y Andrés Felipe Gutiérrez. ¿Y quién les habla? Sebastián Ojeda. Bueno, para iniciar vamos a ver lo que es estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la parte de las matemáticas que se ocupa de sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. Es el punto de partida del análisis de un grupo de datos que involucran una cierta complejidad abierta, puede ser el todo de un análisis básico y limitado del grupo de datos. Esta estadística descriptiva pues se va a utilizar en lo que es la parte cuantitativa, y para eso necesitamos sacar primero los datos, luego vamos a sacar, después de los datos vamos a organizarlos, luego de la organización vamos a hacer un resumen de los datos y procedemos a un análisis, que en este análisis es donde ya iremos a utilizar lo que llamamos tortas o gráficos circulares o de barras. Otra parte de la estadística que estamos estudiando en la unidad es la estadística inferencial, que es la rama de la estadística matemática que comprende los métodos y procedimientos para hacer inferencias de una población o una pequeña muestra. También permite comparar muestras en diferentes poblaciones. Dentro de la inferencia encontramos dos tipos: la estimación puntual o inferencia puntual, que es un estimado de un parámetro en una predicción que puede considerarse representativo, y el estimado es una función de la muestra. En cuanto al segundo tipo, son estimaciones por intervalos de confianza o inferencia por intervalos de confianza, que consiste en un rango de valores en los cuales se estima que estará el valor verdadero del parámetro dentro de la muestra. Entre la estadística encontramos población. ¿Qué es la población? Es un conjunto de individuos o elementos que tiene la propiedad característica que se desea estudiar. En la metodología de la investigación encontramos que corresponde al conjunto de referencia, población, objetivo, método. En estadística es el conjunto de todos los resultados a medir cualitativamente y cuantitativamente. Denominamos población por la consonante N mayúscula. Continuamos con nuestra estadística. Encontramos muestra, que delimita con la consonante N minúscula. Muestra es el subconjunto representativo de la población. Las etapas que encontramos en ella es definir el problema en término estadístico antes de recolectar los datos, decidir de qué forma se van a recolectar los datos. Las razones que encontramos en la muestra son las poblaciones infinitas, las poblaciones finitas, medición de las propiedades de una población, observar a cada población, el estado financiero, físico y práctico. En la muestra podemos encontrar el aleatorio simple, la estratificación y la sistemática. En estadística es muy importante trabajar aquello que llamamos las variables. Las variables es cada una de las características que intervienen en la investigación que vamos a realizar. Atendiendo a la naturaleza, encontramos las variables cualitativas o atributos. Son los datos que se toman en valores numéricos. Encontramos las variables cuantitativas, son los datos tomados en valores numéricos. Las descriptivas son los datos que toman números enteros. Continuados, los datos pueden tomar cualquier valor real. Atendiendo en la escala nominal, modalidad sin ningún orden ni jerarquía entre ellas. Encontramos la escala ordinal, modalidades con algún tipo de orden entre ellas.
Escala de intervalos, se puede cuantificar numéricamente la distancia entre dos observaciones. Escala de proporción, se puede cuantificar numéricamente la distancia entre dos observaciones y fijar un punto de origen como centro absoluto. Por último, atendiendo a la referencia temporal, en la serie temporal las observaciones se toman secuencialmente en el tiempo. Datos de panel, la combinación, referencias temporales y transversales. El redondeo de cifras. Siempre que se trabaje con variables cuantitativas, es necesario redondear correctamente las cifras para evitar desviaciones que afecten los resultados. Propósito del redondeo de datos: trabajar con un número de determinadas cifras decimales alterando lo menos posible los datos. Ejemplo de redondeo: si el decimal al que se le aplica la regla es menor que 5, el decimal anterior disminuye 1. Si el decimal al que se le aplica la regla es igual o mayor que 5, el decimal anterior se le incrementa en 1. Por ejemplo, el número normal, lo vemos acá, que es 324, y hacemos una aproximación para que quede, vuelve a quedar en 324, porque este 34 no alcanza a pasar, este 3 no alcanza a pasar lo que llamamos 5, que es para aplicar esto. Si el decimal al que se le aplica la regla es igual a mayor que 5, el decimal anterior se incrementa en 1. 736,86, el 8 es mayor que 5, entonces se le aplica ya la regla de redondeo para que quede en 737. 7,42834 es un decimal largo, entonces lo que hacemos es tomar los tres últimos decimales, y al 8 entonces es mayor que el 5, se le aumenta para que quede en 43, ya no va a quedar en 42 sino en 43, entonces queda en 7,43, y este 43 pues como no supera el 5, entonces queda en 7. Este 5,2, el 2 está por debajo del 5, no aplica la regla, entonces queda en 5 normal. Aquí el profe nos está dando un ejemplo donde dice 25,64 es igual a 26, porque el 64 ha pasado el 5. Dentro de las representaciones gráficas encontramos dentro de la estadística los pictogramas. Este es un tipo de gráfico que representa mediante dibujo las características del objeto de estudio. Se representan con frecuencias relativas absolutas de una variable cualitativa o discreta. Estas representaciones comparan frecuencias entre diferentes categorías o periodos de tiempo. Dentro de los tipos de pictogramas encontramos tres representaciones o tipos de gráficos: los gráficos de barras, gráficos de dibujos y gráficos de áreas, que son los que representan más que todo por hectáreas o áreas de suelo. Bueno, los diagramas de barras son gráficos que permiten representar valores tanto cualitativos como cuantitativos discretos, tomando en cuenta la referencia. De estos existen gráficos de barras sencillo, gráfico de barras agrupado, gráfico de barras apilado, y por último la pirámide
de población. Otra parte de la diagrama de barras es que se puede representar de manera horizontal y de manera vertical. El gráfico circular también es un gráfico que permite representar variables cuantitativas o cualitativas de manera discreta, y trata de dividir un círculo y que sus partes sean divididas de manera proporcional y que cada una de ellas al final, al sumar todo, lleguen a un 100%. Además, se maneja cuando se tiene que dar un informe donde se tiene una gran cantidad de datos. Un ejemplo de gráfico circular es este, que es una elección de chicos que elige entre jugo, leche, agua y café, en el cual se representa a través de los grados según la elección de los chicos.